Bueno, si os parece, vamos a continuar porque vamos un poco justos de tiempo. La siguiente mesa que voy a moderar yo se llama Diabetes y riesgo cardiovascular. ¿Qué papel juegan los nuevos antidiabéticos orales? Como sabéis, este quizás es un tema al que los cardiólogos todavía no estamos demasiado acostumbrados, pero que no nos queda otra que utilizar este tipo de fármacos y sobre todo con los resultados de esta nueva familia que son unidades de la SGLT2, ¿no? Para intentar dilucidar cuál es el papel de esta nueva familia en el paciente con riesgo cardiovascular, pues hoy contamos con dos excelentes profesionales, el doctor Lorenzo Facila, de aquí de Valencia, y el doctor Domingo Marzal, de Mérida, que ambos los conocéis bien, y ellos nos van a hacer una presentación, la primera sobre qué sabemos hasta ahora de los estudios y resultados cardiovasculares de los antibióticos orales, y la siguiente nos va a hablar Domingo de las implicaciones clínicas del estudio en PARRE. Así que, Lorenzo. Bueno, buenos días. Agradecer a la organización haberme invitado a participar en este congreso de la sección y nada, a vosotros por vuestra presencia. Creía cuando esta mañana me he despertado que habéis elegido para venir a Valencia uno de los escasos 50 días que llueve, pero habéis tenido suerte y ha salido sol, con lo cual, bienvenidos a Valencia, espero que disfrutéis de la ciudad. Bueno, ¿qué sabemos hasta ahora? Estudios y resultados cardiovasculares de los antidiabéticos. Y lo importante, cuando tenemos un paciente diabético delante, nos perdemos un poco en la amalgama de control de colesterol, tensión, peso, etcétera, etcétera, y no nos acordamos que la hiperglucemia es un factor de riesgo cardiovascular muy importante. Es decir, vemos que la concentración de glucemia en ayunas, ya de entrada en pacientes diabéticos y no diabéticos, se relaciona de forma no lineal con el riesgo vascular. Sea cual sea el estatus de diabetes, un incremento de 1 milimol, que es aproximadamente 18 miligramos por decilitro, de glucemia en ayunas, predice un incremento de un 23% de enfermedad isquémica coronaria, un 21% de ictus y un 19% de riesgo de muerte cardiovascular. Por tanto, la hiperglucemia por sí es un factor de riesgo importante y que debemos de tratar en nuestros pacientes. ¿Esto por qué es así? Porque ya sabemos que el exceso de glucosa daña el endotelio vascular y, por otro lado, estos pacientes, que la mayoría de nuestros pacientes diabéticos son diabéticos tipo 2, la resistencia a la insulina lo que provoca es que reduce las HDL, aumenta las LDL y además son LDLs oxidadas, etcétera, que son más adherentes al endotelio vascular, provoca incluso la aparición de arritmias, inflamación, como sabéis, y por tanto es un factor de riesgo independiente. Eso es un estudio que hicimos en el hospital clínico y vimos que los pacientes no diabéticos que ingresaban por un síndrome coronario agudo, aquellos que tenían una glucemia basal alterada tenían mayor riesgo que los que tenían una glucemia normal, y los pacientes diabéticos no conocidos también tenían un peor pronóstico que los pacientes que tenían la glucemia basal alterada o tenían una glucemia normal. Y esto es muy importante porque nosotros vemos pacientes diabéticos y vemos muchos pacientes diabéticos. Estos son datos del Heart Survey que se hicieron en 2004 y que casi un 60% de los pacientes entonces tenían alguna alteración de metabolismo hidrocarbonato. Son pacientes que ingresan por síndrome coronario agudo y luego ese estatus glicémico se observa luego en el seguimiento ambulatorio y más de la mitad de los pacientes tenían alguna alteración de metabolismo hidrocarbonato y eso sabéis que ha empeorado o ha aumentado con el tiempo. Ya tenemos datos del estudio CardioTens. Estos son datos de mi hospital, del Hospital General de Valencia, de 3.600 pacientes ingresados consecutivamente, un 41% eran diabéticos. Estos son pacientes de todo tipo, ingresados en cardiología. De ese 41% de pacientes diabéticos, el 49%, casi la mitad de los pacientes tenían una hemoglobina glicosilada por encima de 7,5, es decir, que probablemente no estén bien controlados, dependiendo del objetivo que nos planteemos. Y de ese 59% de los pacientes no diabéticos, si determinamos la glicosilada a pesar de que no eran diabéticos, diagnosticábamos un 26% de pacientes cuya primera manifestación ha sido un episodio cardiovascular agudo con ingreso hospitalario en cardiología. Por tanto, en aproximadamente un tercio de nuestros pacientes hay que tomar una decisión, o bien son diabéticos mal controlados, o bien no son diabéticos y los diagnosticamos de diabetes durante el ingreso. Es una oportunidad importante para hacer alguna cosa. ¿Y qué hacemos los cardiólogos cuando tenemos un paciente diabético en la consulta?
o en las plantas, o diagnosticamos un paciente diabético. Pues muchas veces nos tapamos los ojos o nos escondemos como las avestruces y lo que hay que hacer es tratarlo. Y realmente hoy en día tenemos herramientas muy simples para tratar el paciente diabético. Manejamos fármacos mucho más complejos que los antidiabéticos y que los antihiperglucemiantes en cardiología y, por tanto, no debemos de perder esa oportunidad de que el paciente, en un momento dado que está ingresado a nuestro cargo y que está ingresado o que lo vemos en consulta y que no está bien controlado, tenemos que intentar controlarlo. ¿Y cómo lo controlamos? Primero, ya sabemos, modificaciones del estilo de vida y la metformina. La metformina es el primer escalón de tratamiento del paciente diabético, como todos sabéis. Y esto fue derivado de un pequeño subanálisis del estudio UKPDS, que lo conocéis, es un estudio muy grande, pero de 342 pacientes con sobrepeso que se trataron con metformina y se vio que la evolución era mejor que los pacientes tratados con otras terapias de manera intensiva. Y de aquí ha derivado que sea el primer escalón, primero por el coste, por la eficacia y porque hay un estudio de morbimortalidad que demuestra que esos pacientes evolucionaron de una manera positiva. Esto en los pacientes tan frágiles, que al principio, hace unos años, la metformina, pues, en una serie de circunstancias, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, tenían que ser utilizados con mucha precaución, cada vez vamos perdiendo más miedo, y en estos pacientes tan frágiles, eso es una cohorte de pacientes del Hospital Clínico con insuficiencia cardíaca, y observamos que los pacientes tratados con metformina son pacientes diabéticos y con insuficiencia cardíaca, muchos de ellos con disfunción ventricular, la metformina se comporta no solo como segura, sino incluso en estos pacientes mejora el pronóstico. Pero ¿cuál es el problema? El problema no es el primer escalón, el problema es el segundo escalón. ¿Qué decidimos cuando el paciente no está bien controlado, no alcanzamos el objetivo que nos hemos planteado, que eso será otro cantar, qué objetivo nos planteamos para cada paciente? Y si después de 3 meses con tratamiento con metformina y medidas higiénico-dietéticas no encontramos que el objetivo que nos hemos planteado está obtenido. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el segundo escalón? Pues el segundo escalón tenemos sumar a la metformina cualquiera de estas alternativas. Tenemos por un lado los sulfonilureas, tenemos los DPP4, tenemos las glitazonas, incluso insulina, análogos de GLP-1 y los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa a nivel renal tipo 2. Esta que he presentado es la guía de la Sociedad Española de Diabetes, publicada hace unos años, en 2010. Estas son los endocrinos americanos, que ha sido publicada también, cada año se renueva, y ellos en el segundo escalón lo gradúan como por importancia. Veis que aquí la barra está llena a tope, luego estos son los GLP-1, el SGLT2 sería la segunda opción, la tercera. Esto hay que derivar, también hay que tener en cuenta que la población americana son población de pacientes obesos, son diabéticos, la mayoría son muy obesos y por tanto promulgan la utilización de fármacos como segundo escalón que disminuyan la obesidad o que pierdan el peso, como son los GLP-1 o como son los SGLT2. Pero ¿qué es lo que queremos cuando tenemos un paciente diabético que no se controla con metformina? ¿Qué queremos de un antidiabético? Lo que queremos es que nos controle bien la glucemia, fundamentalmente la hemoglobina glicosilada, que es cómo vamos a controlar al paciente, y que además sea seguro, es decir, que estemos controlando la diabetes, pero que no tenga ninguna complicación, que no tenga hipoglucemia, fundamentalmente lo que nos asusta a todos, pero fundamentalmente a los cardiólogos, porque son pacientes de alto riesgo, son las hipoglucemias, que no interactúen con los fármacos que llevan, son pacientes polimedicados y que no tengan contraindicaciones. Y lo que no queremos, voy a representarlo con un caso que tuvimos pues, el año pasado en la sala de hospitalización de cardiología. Es una paciente de 83 años que ingresa con insuficiencia cardíaca de debut, tiene además una serie de cosas que no voy a marear mucho, pero tiene una insuficiencia renal crónica estadio 4 y una anemia. Pues bien, la señora tiene un bloqueo de rama izquierda en el electro, hasta ahí pues lo normal, es diabética y a las 2 horas nos avisan por una parada. Una parada, puede ser el pit stop, la parada, tal. A las 2 horas hay una parada cardiorrespiratoria y en el electrocardiograma, este no es el electrocardiograma de la paciente porque no nos esperamos en una parada hacer un electro de 12 derivaciones y quien tenga un electro de 12 derivaciones en una parada, pues bueno, si es residente se va a llevar algún puro. No es el electro de esta paciente, pero bueno, tiene una torsada de Points y se le hace una determinación, cardiovierte, se le hace una determinación de glucemia y es indetectable. Luego, una vez revierte, vemos que el QT se ha alargado con respecto al electro previo,
y, desgraciadamente, la paciente sufre una aspiración con una neumonía, es decir, que la complejidad de esa paciente con una hipoglucemia se multiplica por... La paciente salió viva, pero después de más de 20 días de ingreso hospitalario. La hipoglucemia en los pacientes, en cualquier paciente, es una situación que debemos de evitar, pero sobre todo en los pacientes cardiológicos, pues pueden producir arritmias por el incremento de la actividad simpática, taquicardias ventriculares, la trozada de Pons que habéis visto por el QT largo, produce inflamación, y pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo que no tratamos bien la insulina, bien la glucemia en la unidad coronaria o en la sala de hospitalización pueden tener más riesgo de presentar otro síndrome coronario agudo porque la hiperglucemia produce inflamación, disfunción endotelial, afectación o facilita la agregación plaquetaria, etcétera. Y esto está claro, los pacientes que presentaron en los ensayos clínicos, tanto la COR como el BAT, etcétera, más hipoglucemias tuvieron más mortalidad. De ahí se derivó que el tratamiento intensivo de los pacientes, sobre todo de muy alto riesgo, con fármacos que producían hipoglucemias, pues aumentaba la mortalidad. Por eso bajamos la intensidad del tratamiento de este tipo de pacientes. ¿Y cuáles son los fármacos que más producen hipoglucemia? Pues fundamentalmente la insulina, aunque tenemos insulinas basales de larga duración, pero las sulfonilureas son los fármacos que los cardiólogos no nos sentimos cómodos porque son fármacos que producen hipoglucemias. Y esos son datos de metaanálisis que analizan varios estudios con sulfonilurea frente a los comparadores y se observa que se incrementa el riesgo. Las sulfonilureas, contra todos los comparadores, tratar con sulfonilureas a pacientes de riesgo cardiovascular incrementa el riesgo incluso entre un 20 y un 25 o un 27%. En el 2007 recordáis que hubo un metaanálisis de Nissen para las glitazonas, fundamentalmente la rosiglitazona, y se observó que los pacientes que llevaban rosiglitazona tenían más episodios de insuficiencia cardíaca. Y esto, en el 2007, pues, hizo que se removieran, sobre todo en la FDA, una serie de alertas, y por tanto se reunió la FDA, todos ellos, algunos se coló en la foto, y en el 2008 dijeron que todos los fármacos antidiabéticos para ser incluidos en el mercado nacional americano deberían de haber pasado una serie de ensayos clínicos que demostraran seguridad cardiovascular. Es decir, que se tenían que diseñar ensayos en fase 2 y fase 3 con un mínimo de seguimiento de 2 años que incluyeran pacientes de alto riesgo para presentar eventos cardiovasculares y luego definieron cuál sería el riesgo máximo que podían ser sometidos a esos pacientes con ese fármaco y lo consideraron que si superaba el 30%, es decir, un hazard ratio por encima de 1,3, no se podría autorizar su comercialización. Esto es un poco lo que os he comentado. Si observábamos no inferioridad del fármaco en estudio o siempre y cuando nunca superara el 1,3, si supera el 1,3 se considera no aprobado. Y si está por debajo de 1 y no toca el 1, pues el fármaco es superior a las herramientas que disponemos. Entonces se ha desarrollado todo un plan de investigación de todos los antidiabéticos, que no incluía las sulfonilureas porque ya estaban autorizadas, GLP-1, SGLT2, DPP-4, los glitazares, etcétera, incluso la insulina, y se hicieron una serie de ensayos clínicos para obtener o para demostrar la seguridad cardiovascular de los fármacos antidiabéticos, de los cuales, esos ensayos clínicos, de los cuales algunos ya están publicados. Y un poco vamos a repasar qué tenemos hasta ahora con los nuevos antidiabéticos y los ensayos clínicos de seguridad cardiovascular que están publicados. En cuanto a los IDPP-4, que son los que más ensayos clínicos tienen en este momento publicados, 3 moléculas tienen ensayos clínicos publicados, son el Examine con alogliptina, es un ensayo clínico, el Sabor-Timic con sasagliptina y el Tecos. Como veis, la duración de cada uno de los ensayos es algo diferente. El Examine es el que menos duración tiene, son pacientes con postsíndrome coronario agudo. Luego el intermedio sería el Sabor con sasagliptina, el que mayor duración de seguimiento es el Tecos con sitagliptina. El Sabor, 16.000 pacientes diabéticos, una edad media de 65 años, un tercio siempre. Las mujeres están infrarrepresentadas siempre en todos los ensayos clínicos, duración de diabetes 10 años, seguimiento medio 2,1 años. Lo que intentaban ver es que
el fármaco era seguro independientemente de la bajada de glicosilada, y lo que se tendía es que a ambos brazos la bajada de glicosilada fuera la misma o muy parecida. Es decir, aunque añadiéramos saxagliptina al tratamiento habitual, en el otro brazo de tratamiento en el cual añadíamos placebo, se intentaba que la glicosilada estuviera tan baja como el brazo que se añadía saxagliptina, a expensas de añadir otro tipo de fármacos distintos a la saxagliptina. Por la saxagliptina en el brazo placebo no se podía hacer. Por tanto, la hemoglobina glicosilada media al final del estudio, la diferencia fue pequeña. Y el objetivo de glicosilada por debajo de 7 pues, se obtuvo más en los pacientes tratados con saxagliptina, aunque tampoco mucho más que los pacientes tratados con un brazo de tratamiento habitual. El endpoint primario, que era muerte cardiovascular, infarto e ictus, no hubo diferencias significativas, es decir, no era inferior tratar con saxagliptina frente al resto del tratamiento habitual, y ni en el objetivo secundario, que incluía parte del objetivo primario más otras cosas. Sin embargo, en este ensayo se observó, volvió a recordar algo que dijo Nissen con las glitazonas, es que el paciente tratado con DPP-4, en este caso con saxagliptina, aumentaba el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Aunque no era un objetivo principal del estudio, pues esto también aumentó las alertas. Se dijo, bueno, pues con los pacientes que tenemos tratados con saxagliptina, de momento no tocarlos, pero si tenemos un paciente que vamos a tratar con saxagliptina y tiene insuficiencia cardíaca, evitarlo por este ensayo. Esto es un poco las recomendaciones que se hicieron. Y luego se vio que realmente los que más se hospitalizaban por insuficiencia cardíaca eran aquellos que ya tenían un BNP alto o más alto cuando iniciaron el estudio. El Examine es un estudio con alogliptina que se ha comercializado recientemente. Es un estudio solo de 5.000 pacientes. Todos tenían síndrome coronario agudo, habían presentado un síndrome coronario agudo, por tanto son pacientes de nuestra práctica habitual. Edad media 61 años, otra vez solo un tercio de mujeres. Duración de diabetes 7,2 y el seguimiento es el más corto de los IDPP-4, 18 meses. No muchas diferencias en cuanto a la glicosilada, porque sabéis que en el brazo de placebo, entre comillas, pues se aumentó el número de fármacos. Esto es así, no lo voy a presentar en diapositiva para no alargarlo. 0,36 de diferencia y no inferioridad, es decir, objetivo primario, no habían diferencias, añadir alogliptina frente al tratamiento estándar. Y por último, el estudio TECOS, que es el último publicado, fue publicado en New England el año pasado, 14.000 pacientes diabéticos con una edad mayor de 50 años, con enfermedad cardiovascular persistente, es decir, pacientes que vemos todos los días en nuestras consultas, y una hemoglobina glicosilada entre 6,5 y 8%. Se randomizó a placebo, es decir, a tratamiento estándar, frente a tratamiento estándar más sitagliptina. Y el estudio se cerró en marzo del 2015, hace ahora un año, después de tener el mínimo requerido, que fueron 1.300 eventos, como el objetivo primario compuesto, que es un MACE, muerte cardiovascular, infarto no fatal, ictus o hospitalización por angina inestable. También no había muchas diferencias en cuanto, al inicio sí, pero posteriormente no había muchas diferencias en cuanto al control de hemoglobina glicosilada, porque lo que se intentaba era que en ambos brazos el control de hemoglobina glicosilada fuera similar para no achacar las diferencias en cuanto a seguridad a la reducción de esta glicosilada, porque es un estudio de seguridad. Para el objetivo primario compuesto, sitagliptina fue no inferior y no superior. Para el objetivo cardiovascular compuesto secundario también sitagliptina fue no inferior y no superior. Y para algo importante que a los cardiólogos nos interesa, que es la tasa de hospitalización por insuficiencia cardíaca, que en el de saxagliptina había salido algo elevada, sitagliptina no había diferencias. Y aquí lo vemos, se analizó por intención de tratar y se vio que los pacientes tratados con el tratamiento estándar más sitagliptina no tenían más incidencia de insuficiencia cardíaca o de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Aquí vemos resumidos las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y un análisis conjunto de los ensayos clínicos y, bueno, en general parece que todas, excepto el TECOS, que está en el medio, hay una tendencia a que es posible que los IDPP-4 puedan, pero el TECOS, que es el que más pacientes incluye y que es el que más seguimiento tiene, parece que desmentía esta asociación. Aquí lo vemos de los fármacos actualmente comercializados: sitagliptina, TECOS, saxagliptina, Seibor, linagliptina está pendiente de resultados, es con el estudio Carmelina, pendiente aún de resultados,
y alogliptina es el Examine, y vildagliptina no va a realizar y no ha realizado ningún ensayo clínico de seguridad cardiovascular, pero tiene una serie de metaanálisis un poco de pacientes tratados, de 17.000 pacientes tratados con vildagliptina, no tiene la misma consideración que un ensayo clínico, y que ve que es segura y sobre todo tampoco incrementa la tasa de insuficiencia cardíaca. En cuanto a las GLP-1, de momento tenemos solamente un ensayo comunicado y otro que está en las notas de prensa, el ELIXA con lisinopride, también no inferior, como tenemos con el resto, y el LEADER con liraglutide, solamente tenemos una nota de prensa del laboratorio que dice que no es inferior y que ha demostrado además superioridad. No tenemos ningún dato y pues hay que estar a expensas de los resultados de este estudio. En cuanto a los PPAR gamma, pues teníamos el estudio Alecardio con aleglitazar, que es un fármaco que se utilizó en pacientes que habían presentado un síndrome coronario agudo, un fármaco antidiabético que disminuye la glicosilada, como veis ahí, disminuye la glicosilada, aumenta el HDL, incluso aumenta algo el LDL y disminuye los triglicéridos. El objetivo primario no fue positivo, o sea, no hubo diferencias en cuanto al objetivo primario en este ensayo clínico. La hospitalización de insuficiencia cardíaca tampoco hubieron diferencias, aunque hubo una tendencia a un incremento por aleglitazar, pero lo que se observó es que se aumentaba el peso, empeoraba la función renal y aumentaban las hemorragias gastrointestinales. Por tanto, aleglitazar quedó un poco, todos los trials, como en esta noticia del 2013, con aleglitazar fueron abandonados. Creo que continúa la Alepreven, no sé si se ha publicado recientemente. Hay otros glitazares como muroglitazar, tesaglitazar, aleglitazar, que están discontinuados, y saroglitazar es en desarrollo solamente en la India. Y por último, para introducir al siguiente ponente, otro nuevo grupo farmacológico en el tratamiento de la diabetes, que son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa del riñón, tipo 2, porque sabemos que el 90% de la glucosa se reabsorbe a nivel renal en el túbulo proximal y vuelve otra vez a entrar en sangre. Por tanto, ahí hay un cotransportador de sodio-glucosa que es el que reabsorbe ese 90%, y los inhibidores de ese cotransportador, como la canaglifosina, empaglifosina, dapaglifosina, lo que hacen es evitar esa reabsorción, la eliminan por la orina, este mecanismo tan, digamos, entre comillas, y perdón por la expresión, tan vulgar de eliminar glucosa por la orina, pues disminuye la glucemia en sangre y los estudios de seguridad cardiovascular parece, según ahora el doctor Marzal, que han demostrado algo interesante. Y nada más. Muchas gracias. Para concluir, la hiperglucemia y la resistencia a insulina son factores deleterios para el sistema cardiovascular. Es importante, muy importante tener en cuenta que existe un gran porcentaje creciente de pacientes diabéticos que son tratados en nuestras consultas y en nuestras plantas de hospitalización, que es necesario un tratamiento global, pero también de reducción de la glucemia del paciente diabético, que dieta y metformina son los pilares básicos e iniciales de la mayoría de los pacientes diabéticos, que el segundo escalón se debe basar en eficacia, pero sobre todo en seguridad cardiovascular, que los IDPP4, GLP-1 han demostrado ser seguros y que los SGLT2, pues ahora el doctor Marzal nos hablará de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Te lo pongo yo. Sí. Perfecto. No, mucho menos. Buenos días a todos. ¿Os habéis tomado el batido que va en la bolsa azul? Es que me ha encomendado Vivencio que os diga que lo toméis. Tiene todo lo que necesitáis para aguantar estas 12 horas de jornada. Tiene un antidiurético, tiene todas las moléculas de las que estamos hablando aquí, por supuesto, todo. Tiene un antihemorroidal también, Vivencio piensa en todo. Y Viagra por sí, porque nunca se sabe después de... Bueno, empezamos. A ver, la pregunta es, implicaciones clínicas de EMPARREX. Yo modestamente creo, para mí,
que la principal implicación que va a tener probablemente sea incrementar el compromiso de los cardiólogos con la diabetes. Para mí creo que es la implicación más importante. Fijaros, probablemente, si vemos en el resumen de los antidiabéticos, el que desarrollan los endocrinos americanos en su revisión anual, probablemente, si nos centramos solo en los aspectos médicos de por qué los cardiólogos pasamos de la diabetes, probablemente se resumen un poco en esto que está aquí abajo, ¿no? La mayoría de los tratamientos hasta ahora tenían el problema de la hipoglucemia y, por tanto, al no tener los cardiólogos un apoyo de enfermería para poder adaptar bien estos tratamientos, nos daba un poco de cierto miedo a no tener ese soporte y no lo utilizábamos. Y luego yo creo que también muy importante, los cardiólogos nos hemos basado siempre en fármacos que tuvieran pues ensayos que demostraran que reducían eventos a nivel cardiovascular, ¿no? Y si vemos el efecto de los antidiabéticos a nivel cardiovascular, salvo el beneficio que le otorgan a metformina, a día de hoy ningún tratamiento tenía beneficio en los pacientes diabéticos. Fijaros, si vamos viendo, y es un pequeño resumen de lo que hasta ahora había, aunque ha entrado bien Lorenzo en ello, la recomendación de metformina se basa en el análisis de 300 y pico pacientes con sobrepeso del UKPDS, donde se vio en el seguimiento pues, que había una reducción de infarto de miocardio y de mortalidad total, ¿no? Y luego también hemos visto, con el uso, que en pacientes con insuficiencia cardíaca se reducía también un 20% el riesgo de mortalidad. Bueno, pues es un fármaco que está en nuestra práctica clínica sin duda. Pero ¿qué ocurre con las TCD? Ya ha sido comentado, incremento del riesgo de infarto con rosilitazona, mortalidad cardiovascular, y la pioglitazona parece que pudiera tener algún cierto beneficio, pero cuando se ve en el PROACTIVE el evento primario es neutro y encima incrementa el riesgo de insuficiencia cardíaca, por tanto, no debemos utilizarlo. ¿Qué ocurre con las sulfonilureas? Pues todos conocemos que, salvo glicacida, que reduce el combinado de eventos macro y microvasculares y lo hace a expensa de reducir los eventos microvasculares, no de la mortalidad, como ahí podéis ver, el resto son perjudiciales para nuestros pacientes. Probablemente solamente glicacida podría tener alguna cabida en nuestro tratamiento, pero el resto son perjudiciales. ¿Qué ocurre con la insulina? En los pacientes diabéticos tipo 2, pues podéis ver que en el Origin no se demostró beneficio en el evento primario, pero es más, a esa paciente tipo que puso Lorenzo, pues ya sabemos que con insulina en pacientes a los que le provocamos hipoglucemia severa es que se mueren más. Por tanto, ya llevamos 3 grupos analizados de antidiabéticos donde no hay beneficios, salvo en metformina, pero encima alguno de ellos es peligroso para nuestros pacientes. Inhibidores de PP4. Bueno, no producen hipoglucemia, son fármacos seguros, pero hasta ahora los ensayos que han sido publicados no han demostrado beneficio de los inhibidores de PP4 frente a la estrategia placebo. Son iguales que la estrategia placebo y en algún caso, como ya comentó Lorenzo y todos conocéis, parece que incrementa el riesgo de insuficiencia cardíaca. Análogos de la GLP-1. Pues análogos de la GLP-1, conocemos los datos del ELIXA, neutro, si bien ahora parece que se abre un campo con los datos del líder, que se presentarán en la ADA en junio, donde el evento primario de los antidiabéticos a nivel cardiovascular, pues dice la nota de prensa que se reduce y además lo hace en base a sus 3 componentes, los 3 componentes del evento primario. Bueno, pues a ver esos resultados cuando se presenten, qué ocurre. Pero de repente aparecen en nuestras vidas los inhibidores de la SGLT2, que el mecanismo ya ha comentado Lorenzo. Y se publican los datos del estudio en PARREC. Yo particularmente es como lo de las Torres Gemelas. Yo recuerdo dónde vi la publicación de los datos. Ya parecía que iban a ser buenos, pero conforme se iban comunicando, pues la verdad que fueron bastante impactantes. Fijaros, de repente, imaginaros que lo que me pasó a mí, que nos dicen que un fármaco en diabetes, frente a todo lo que hemos comentado anteriormente, que salvo metformina, en ese pequeño grupo de pacientes y por nuestra experiencia de uso, el resto no había beneficio a nivel cardiovascular, no se reducía eventos. Un fármaco que dice que tiene un efecto
modesto a nivel de la glicada, como el resto, como DPP4 y análogo GLP-1, efecto modesto, reducción 0,5% al inicio del estudio, 0,2% al final del mismo, pero nos dicen que este fármaco provoca esto, reduce el riesgo del evento primario 14%. Siguen comunicando datos y nos dicen que se reduce la mortalidad cardiovascular, se reduce el riesgo 38%. Eso no había ocurrido en diabetes. Siguen diciendo datos mientras presentan el estudio, se reduce la hospitalización por insuficiencia cardíaca 35%. Y ya de remate, lo cual da una enorme robustez al trabajo, la mortalidad por todas las causas se reduce su riesgo 32%, como todos conocéis. Nos dicen, hay un fármaco nuevo que provoca esto. Reducción del evento primario, de la mortalidad cardiovascular, de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, de la mortalidad total. Porque también sabemos que a veces resolvemos la mortalidad cardiovascular, pero se mueren de otra cosa. Aquí se mueren menos los pacientes diabéticos incluidos en este estudio. Pues yo joder, pues oye, mira lo que produce este fármaco y encima lo hace sin provocar hipoglucemias. Es claramente eficaz, no produce hipoglucemia. Si vemos el efecto adverso más importante, más relevante que tiene son las infecciones genitales, que suelen ser leves, que se controlan bien, que no obligan a la discontinuación del tratamiento, más frecuente en mujeres. No produce hipoglucemia, parece que lo más peligroso que tiene es infección genital en un porcentaje no muy elevado y sobre todo en mujeres. Y no tiene otros efectos adversos, no produce cetoacidosis, no produce depresión de volumen relevante. Pues es un fármaco seguro. Yo me iría a preguntar, joder, ¿a qué pacientes se les aporta este beneficio? ¿A qué pacientes? Pues fijaros, los pacientes a los que se le aporta este beneficio por este fármaco, por la empagliflozina, son pacientes diabéticos que tienen un índice de masa por debajo de 45, que tenían una glicada entre 7 y 10%, y ahí es lo que nos toca a nosotros directamente. Tienen enfermedad cardiovascular establecida. Porque nosotros, los cardiólogos, no vemos pacientes diabéticos. Nosotros, los cardiólogos, no vemos pacientes diabéticos. Y si los vemos, tenemos que revisar lo que hacemos. Nosotros vemos pacientes diabéticos con cardiopatía, que no son la misma cosa. Pacientes diabéticos lo ven otros médicos. Nosotros vemos pacientes con cardiopatía. O sea, tenemos un ensayo, reducción de la mortalidad con ese fármaco, es seguro y son pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular. Y fijaros cómo son estos pacientes, son los que tenemos cada día en nuestras consultas. Son pacientes con un índice de masa en torno a 30, un tercio de ellos tenían cierto deterioro de la función renal, con una glicada de 8%. También fijaros que el 60% de ellos tenían más de 10 años de diabetes, o sea, no son diabéticos de debut ni diabéticos de hace 10 minutos, son 60% diabéticos de más de 10 años. Si os fijáis, metformina la tomaban el 75% de los pacientes incluidos, nuestros pacientes, y la mitad de ellos estaban con insulina, es decir, no son diabéticos de debut y no son diabéticos de poco diabéticos, son diabéticos con enfermedad cardiovascular, nuestros pacientes, los pacientes de los cardiólogos, internistas también. Y fijaros, 75% de ellos ya tienen enfermedad coronaria. La mitad tiene enfermedad multivaso, la mitad ha tenido un infarto de miocardio, 1 de cada 4 ha sido revascularizado de forma quirúrgica, es decir, son nuestros pacientes. Son pacientes con enfermedad cardiovascular, diabéticos de verdad, con infarto, con enfermedad vascular coronaria, revascularizados. Esos son los pacientes incluidos en el EMPA-REC. Esos son los pacientes en los que ocurre esto. Por tanto, ¿cuál es la implicación clínica de la empagliflozina, del EMPA-REC para nosotros? Yo creo que claramente el cambio radical de nuestra implicación en el tratamiento de la diabetes, que manda huevos que sea a estas alturas, pero bueno, nunca es tarde, ¿no?
Por tanto, ¿en qué lugar colocamos este fármaco en nuestra práctica clínica? Ya sabemos los que podríamos utilizar los cardiólogos. Insulina, a día de hoy no es fácil para nosotros utilizarla por logística y probablemente por nuestra experiencia en ello, pero dentro de los que podríamos utilizar por ser seguros, hay varios algoritmos. Este es el algoritmo, para mí, odioso de la ADA, porque los colores son horribles y luego lo más interesante para mí es que no se moja nada. O sea, ahí simplemente hace un resumen, que está muy bien Palmir, de lo que hacen los antidiabéticos y escalarlo y tal, pero no se mojan. La verdad que mola, el de la GDAPS. ¿Os gusta? Mola, lo que pasa que, joder, tiene mérito haber encajado todas las piezas del puzzle, pero lo ideal para un algoritmo de toma de decisiones es que tú vas por un camino y en ningún momento tendrías que irte por otro camino o volver para finalmente tomar la decisión. Entonces, ahí, si vas por el camino de la glicada 8-10%, te puede llevar a tomar la decisión de utilizar un fármaco, pero no considera, por ejemplo, función renal en ese camino. Entonces, este algoritmo está bien, pero a mí me parece que se podría mejorar. A mí me gusta pues cómo se mojan los endocrinos americanos. Tampoco están mal las guías canadienses de diabetes recientemente publicadas. Lo que pasa es que como yo soy europeo y en Canadá hay 3 millones y no los conozco, pues me fío de la Sociedad Europea de Cardiología, que de momento no se ha pringado, pero sí me gustan la de los endocrinos americanos. Aquí dicen claramente qué antidiabéticos utilizar en función de los niveles de glicada, ¿vale? Sabemos que a día de hoy el manejo de la diabetes debe ser en base al objetivo de glicada, que hay que individualizar, y eso de momento es la guía, aunque probablemente algunas cosas pueden cambiar. Una cosa también importante, a pesar de que la reducción de glicada es modesta, no se nos debe olvidar que es mejor tener una glicada baja que una glicada alta, porque para los pacientes, ¿pensáis que tienen los mismos eventos pacientes con una glicada de 10 que una glicada de 7%? Es obvio que no. Pero ya no solo a nivel macro, sino también a nivel micro, que a veces los cardiólogos podemos despreciar la parte micro, pero la parte micro es el riñón, que te amputen, que te quedes ciego, el riñón a nivel neurológico, o sea que no es una cosa despreciable a nivel micro, ¿no? Pero fijaros, ¿dónde colocamos nosotros SGLT2? ¿Dónde colocamos empagliflozina a día de hoy? ¿Dónde la colocamos? Es obvio que en monoterapia la primera debe ser, pacientes que tengan por debajo de 7,5 la glicada, la primera opción debe ser metformina, pero en segundo lugar, a día de hoy, para nuestros pacientes debiera ser, bajo mi punto de vista, ISGLT2. ¿Por qué aquí aparece en primer lugar análogo GLP-1 y SGLT2 muy parecido a DPP-4? Porque es una guía de endocrinos que solamente ven diabéticos. La inmensa mayoría de los pacientes que ven los endocrinos no son pacientes con enfermedad cardiovascular. Y nosotros aquí tenemos que adaptar a nuestros pacientes. Nuestros pacientes con enfermedad cardiovascular, sin duda, si no se puede utilizar metformina, la opción debe ser SGLT2 en primer lugar. Pero ¿qué ocurre cuando los pacientes tienen una glicada por encima del 7,5% y hay que utilizar ya terapia combinada? La primera opción debe ser metformina, pero para mí la segunda opción debe ser, sin duda, SGLT2. Y el por qué, lo mismo que decía antes, ¿por qué aparece por debajo de análogo GLP-1 y un poquito por encima de DPP-4? Porque los endocrinos aquí, a pesar de que es reciente y están los datos de EMPA-REC, no se han pringado mucho, pero yo creo que para nosotros, sin duda, debe ser la segunda opción a combinar con la metformina. Ese es un poco el esquema de tratamiento que ellos proponen y ya está. Yo no tengo nada más que decir. Si ahora queréis preguntar alguna cosa. Muchas gracias, Domingo. Muchas gracias, Lorenzo, porque la verdad había ajustado el tiempo y hemos recuperado un montón de tiempo, ¿eh? Entonces yo creo que sí que nos hemos merecido algunas preguntas, ¿no? ¿Hay alguna pregunta en la sala? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Allí a la derecha, Antonio. Yo quiero felicitar a la mesa, me parece interesantísimo. Y sobre todo me parece totalmente de acuerdo con la introducción de Domingo. O sea, ¿qué implica esto? Lo que implica es que el cardiólogo se va a comprometer con la diabetes. Llevamos desde años con José Luis Palma y demás, pero es que no teníamos el fármaco que a nosotros nos respaldase para poder decir que nos teníamos que bajar la glicosilada, pero no teníamos demostración de que eso fuese a tener
un beneficio cardiovascular posteriormente con el paciente. Y ahora empezamos a tener evidencia de que son fármacos. Además, yo tengo también experiencia con los fármacos, que son seguros, poco de infecciones urinarias, que dice un poco de higiene genitourinaria para el problema, y son fármacos que van muy bien y que nos dan una garantía. Yo creo que el cardiólogo se va a comprometer más, estoy totalmente seguro también. Gracias, Antonio. Yo me gustaría hacer una pregunta a los dos, sobre todo sobre el tema del papel de los nuevos fármacos, de los niveles LGLT2, sobre un poco vuestra idea en el posicionamiento de estos fármacos desde el punto de vista del cardiólogo. Es decir, cuando nosotros vemos un paciente diabético ingresado en la consulta, que son ese 30-40% que habéis comentado, y ese paciente está a lo mejor con glicadas entre 7 y 10, más o menos, ¿creéis que hay que ser proactivo en indicar ese tipo de fármaco, incluso aunque estén los niveles más bajos de esa glicada, por estos resultados? ¿O pensáis que hay que ser un poco más conservador en su prescripción? Es decir, que en la clínica diaria, que para eso esto es una reunión de cardiólogos clínicos, ¿cuál debe ser la actitud del cardiólogo después de ver estos resultados tan impactantes, que son casi tan impactantes como los del 4S o los del HOP o cualquiera de estos grandes estudios que hemos tenido? Empezó, Lorenzo. Bueno, yo creo que es importante tener en cuenta un poco cuál es el objetivo terapéutico de ese paciente que tenemos delante. Es decir, no es lo mismo un paciente muy añoso, con muchas comorbilidades, y el objetivo terapéutico de hemoglobina glicosilada de ese paciente será distinto que un paciente joven que acaba de debutar con un infarto o que tiene una glicada por encima de 7,5. Quizás lo ideal será que tenga una glicosilada por debajo de la normalidad, que es por donde se incrementa el riesgo. En ese paciente quizás vamos a ser más intensivos. Y un poco como primera opción vamos a utilizar la metformina, vamos a etiquetar bien al paciente y vamos a intentar que ese paciente haga las medidas higiénico-dietéticas, que son muy importantes, porque no solo van a mejorar el perfil lipídico, el perfil glucémico, sino también el resto de factores de riesgo. Sí, pero déjame hacer la pregunta, a lo mejor no he hecho bien la pregunta. La pregunta sería, ¿nos debemos de guiar por glicada o nos debemos guiar por resultados en endpoint duro? Esa es la pregunta. Es decir, tú hasta ahora no hemos visto, sabes que no hemos guiado fundamentalmente por glicadas, por objetivo glicada. Hasta ahora las guías decían que incluso en cardiología, ¿no? Y se decía eso que tú dices, de no ser muy agresivo. Pero claro, cuando tú tienes un fármaco que te baja la mortalidad total, sobre todo a expensas de mortalidad cardiovascular, nos debemos de guiar solo por glicada en un paciente que, es decir, no le voy a poner un fármaco que reduce un 30% porque tiene 7,5 de glicada, por no que vaya a ser que me ponga en 6,5. Esa es la pregunta, porque ahí es donde está lo que yo me planteo a veces en la consulta. Yo realmente no tengo respuesta para eso. Es decir, no sé si dar el fármaco, entonces no estamos dando un antidiabético. Estamos dando prevención secundaria. Estamos dando un fármaco que disminuye la morbimortalidad de los pacientes sin hacer una reducción excesiva de la glicosilada y, por tanto, esa respuesta no está avalada en este momento por las guías y no sé si claro. Domingo tendrá alguna opinión diferente. A ver, ¿esto funciona? Es el 4. El 4. El 4 es el que le va a meter al consumo. ¿No? ¿Me oyes? ¿Sí? ¿Me oís? A ver, o sea, yo creo que la pregunta de Juanjo es muy interesante y lo hace porque es muy provocador. Yo creo que no nos podemos inventar indicaciones. Es decir, a día de hoy la guía de manejo de los pacientes diabéticos es con la glicada. Y el hecho de que un fármaco haya provocado este impacto tan absolutamente brutal en la mortalidad con una reducción modesta de los niveles de glicada nos debe hacer pensar pues que habrá unas líneas de investigación enormes, pero nos puede llevar a un análisis erróneo en el sentido de que despreciemos ahora los niveles de glicada. Yo lo decía antes, o sea, ¿pensáis que tener una glicada de 7% es igual que tenerla del 10%? Pues no. O sea, con 10% la gente se muere más. Y si encima se muere más ciega, sin miembros y... O sea, la glicada debe ser nuestra guía de tratamiento. Poner empagliflozina en pacientes que tengan una glicada de 6,5% o 6% porque tengan un infarto de miocardio y estén revascularizados, pues puede ser una línea de investigación. Pero a día de hoy yo creo que hay que ceñirse a los pacientes que han sido incluidos en el EMPA-REG. Me gustaría mi mención.
Yo quería dar, bueno, aparte de felicitaros, me parece que ha sido una presentación magnífica de todo el desarrollo, cómo el cardiólogo tiene un papel imprescindible en el manejo del diabético. Yo quería ir todavía un poco más provocador, es decir, tú has presentado los datos, Domingo, de las guías americanas. Y los endocrinos americanos ya apuestan porque en monoterapia no tiene por qué ser obligadamente metformina. ¿Podría ser que en un próximo futuro la metformina parece que es la niña bonita que nadie quiere tocar? A lo mejor sí que hay que tocarla ya, porque las evidencias que tenemos con otros fármacos son incluso más consistentes y más sólidas que las que tenemos con metformina, en ensayos además mucho mejor diseñados. ¿Podría ser que la monoterapia de inicio no tenga que ser obligadamente con metformina y pueda ser con inhibidores de SGLT2 o también inhibidores de PP4, como están también puestos en las guías? ¿A ti te parece que eso tiene que quedar ya un poco obsoleto, el tema de metformina para todos? Me alegra que me hagas esa pregunta, porque como se dice... A ver, es un poco lo mismo que la respuesta la misma que a Juanjo. Sería inventarnos una indicación. Lo que sí está claro es que el horizonte de investigación que se abre es inmenso, pero fíjate, o sea... No, pero ahora... a ver... se abre una vía de investigación inmensa, pero no se nos debe de olvidar que en el EMPA-REG el 75% de los pacientes tenían metformina. Es decir, a lo mejor tienen una buena sinergia ambos. ¿Por qué? Porque los SGLT2, al eliminar la glucemia, o sea, como glucosúricos que son, entre otras cosas, favorecen la glucogénesis. Y la metformina impide la glucogénesis, es decir, que es lo que, bueno, ya lo comentaba Xavi antes en su presentación, el cuerpo humano cuando tú le bloqueas por un lado intenta buscarse la vida por otro. Entonces, a veces hay sinergias que son muy productivas y muy favorecedoras de ciertos efectos. Por tanto, a día de hoy decir, quitamos metformina y ponemos esto, pues es una... ¿La ponemos al mismo nivel? Bueno, al mismo nivel, sí. Que no tengas que elegir primero metformina y luego, si no... Pero eso habrá que demostrarlo. Yo creo que a día de hoy hay que ser... O sea, ahí tenemos... para mí, el cambio fundamental de implicación de esto es que cuando tengamos un paciente en la planta ingresado y tenga 160 de glucemia, no pasemos de él, que sea ejecutado el cardiólogo que ponga en el informe control de la glucemia por su médico de primaria, ejecutado de forma sumaria. Eso es el cambio radical, porque pacientes con enfermedad cardiovascular sin control de glucemia a día de hoy hay a patadas. Por tanto, hay un hueco para utilizar los nuevos tremendo. Bueno, yo quería aportar, se me oye bien, ¿no? Quería aportar que la ventaja que tienen todas estas guías es que, aunque lo ponga en columna, no necesariamente quiere decir que tengamos que utilizar el primero, el que está arriba de toda la columna. Es decir, como primer escalón podemos elegir cualquier fármaco, además eso es lo que dicen los endocrinos. Hay muchos pacientes que son intolerantes a la metformina, que no se la podemos mandar, o tienen algún tipo de problema con la metformina y tenemos que vernos obligados a utilizar cualquier otro fármaco, pero en realidad cualquier fármaco lo podemos utilizar de primera línea, incluso un análogo de la GLP-1, es decir, da igual que sea un análogo de la GLP-1, un inhibidor de la SGLT2, un inhibidor de la BP4, todos están en primer escalón. Sí, pero en ese sentido yo estoy también de acuerdo con Domingo. Yo creo que la evidencia que hemos obtenido de los nuevos antidiabéticos han sido en la mayoría de los pacientes tratados previamente con metformina, con lo cual desligar el efecto de la metformina o la sinergia posible de la metformina como primer escalón, hay que hacer un ensayo clínico, que hay varios en marcha, para elegir como primer escalón alternativas a la metformina y compararlas. Hay que comparar uno a uno. Yo creo que... Y además, aunque están en una misma línea, ellos se mojan ponen una barrita verde un poquito más larga, un poquito más corta, es decir, que priorizan el orden. Lo que nosotros, el matiz que podemos incluir los cardiólogos es que para nosotros, nuestros pacientes, la barrita verde debe ser máxima con SGLT2 sin ningún tipo de duda. Lo que pasa es que los españoles somos un poco, o sea, nos ponen la barrita y bueno, pues elegimos el que nos da la gana, ¿no? Eso yo creo que hay que... y una pregunta, Domingo, pero con una barrita verde con SGLT2, ¿todos SGLT2? Es decir... o con empagliflozina. De momento tenemos... A día de hoy empagliflozina, claro. O sea que es importante, hay que saber un poco, ¿hay efecto de clase o no? Sí. Eso ahí os invito a una mesa que hay mañana a esta misma hora aquí,
para seguir el debate en esa línea. Bueno, muchas gracias. Antes de terminar, me gustaría comentaros que ayer precisamente nos presentó en Madrid el tercer firmante del EMPA-REC los datos de protección renal del EMPA-REC, que no están publicados todavía. Y lo que se veía hoy y llama la atención, además son datos muy favorables, que eso es después del OIECA, es el primer fármaco que produce datos de protección renal a largo plazo. Es decir, que no solo va a ser un fármaco que podremos utilizar en prevención secundaria, porque obviamente estamos en pacientes de enfermedad cardiovascular, sino que es un fármaco que demuestra su efecto claramente en la reducción de la nefropatía diabética, y esto es un dato muy importante para aquellos pacientes que también vemos en prevención primaria. Es decir, que yo creo que nos queda mucho por aprender de estos fármacos, que son probablemente, vamos a hablar mucho de ellos porque van a ser fármacos que vamos a tener que utilizar en nuestra práctica diaria. Muchas gracias a los ponentes y a vosotros por vuestras preguntas.